Carmen Sánchez es licenciada en periodismo por la Universidad Antonio de eh, Nebrija, España, y posgrado en marketing por la London School of Business de Inglaterra. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito empresarial, es licenciada en periodismo de la Universidad Antonio. También es una formación en estrategia, protocolo, gestión de crisis y portavocería. Entonces, adelante, por favor. Con más de 15 años en el ámbito de la comunicación corporativa e institucional, está especializada en posicionamiento y reputación y además es presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Española, la Cámara Oficial de Comercio Española. Ha desarrollado su carrera profesional tanto en el ámbito empresarial, habiendo sido directora de comunicación de diversas organizaciones, como de la consultoría campo en el que ha asesorado y acompañado a diferentes sectores, así como organismos internacionales. Sus estrategias eh, organismos multilaterales. Seguimos, por favor. En sus estrategias integrales de comunicación, asuntos públicos y crisis, es ponente habitual en espacios empresariales y educativos relacionados con la comunicación, como la Expo Capital Humana, FESCOM o el Congreso Iberoamericano de Comunicación. Colabora además como organizadora de la Women Economic Forum y además universidades en Colombia y Ecuador. Participa como columnista de diferentes medios, entre los que se destaca Forbes, y es parte del programa de mentores. Actualmente es vicepresidenta de Atrevio para la región andina y Brasil y es vicepresidenta de PRSA Latam, presidenta de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industrias de Quito y vicepresidenta de FECABE, Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador. Con ustedes, Carmen Sánchez. Bienvenida, Carmen. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer a toda la organización de la Expo Latam y en especial a la Cámara Ecuatoriano-Argentina por esta invitación a ser parte. Eh, Muchos de ustedes se preguntarán en un congreso en el que estamos poniendo el foco en la ciberseguridad y en la inteligencia artificial y en todo lo que conlleva. ¿Qué hacemos hablando de comunicación, ¿no? Y yo creo que esto es importante sentar las bases. ¿Por qué? Porque al final la comunicación está en el centro de todo lo que hacemos. A mí me gusta pensar que al final la comunicación ayuda al mundo a entenderse mejor y cualquier cosa que queremos que funcione. Tiene que tener comunicación. Y en este contexto, las nuevas tecnologías y evidentemente la inteligencia artificial están desarrollando, están trayendo o ya existen entre nosotros nuevas formas de comunicarnos. ¿Qué ocurre? Que en este contexto impacta directamente en cómo las empresas se comunican. La comunicación no es exclusivamente salir en medios de comunicación o manejar mis redes sociales, al final en cómo gestiono cada uno de mis stakeholders, y esto implica mis propios colaboradores, esto implica mis proveedores, implica las instituciones, el gobierno, el entorno gremial, todos esos públicos a los cuales yo me dirijo o con los que tengo que interactuar como empresa. Al final estas nuevas herramientas impactan en positivo si sabemos manejarlas, o pueden no ser tan positivas si en un momento dado no sabemos manejarlas, o incluso si nos vemos de alguna forma involucrados en una coyuntura de crisis o poco favorable. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, yo voy a tratar de ser juiciosa con el tiempo, ¿vale? Y sobre todo para que quede un espacio de preguntas. Entonces, cuando les decía al principio cómo la comunicación nos impacta en todo lo que hacemos como compañía, hoy en día es un eje transversal, pero quizás lo más importante es plantearnos cómo impacta en el negocio, ¿vale? Y esto muchas veces es algo que es difícil de analizar o es difícil de entender. Yo suelo decir que la comunicación es ese intangible que no sabemos lo que nos cuesta hasta que lo perdemos, ¿no? Y no sé si algunos de ustedes, por ejemplo, recuerdan la crisis de Volkswagen,
con el tema de los motores y las emisiones de CO2 hace unos años, pero esta crisis le costó a Volkswagen 16.000 millones de dólares en 24 horas. ¿No? Entonces, esta es una cifra casi que nos cuesta imaginar en nuestras cabezas, pero la realidad es que tanto para bien como para mal tiene un impacto directo. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos nuestra comunicación y por ende trabajamos un posicionamiento estratégico y con ello nuestra reputación, esto tiene un impacto muy significativo en el valor y en el desempeño financiero de la compañía. Para que os hagáis una idea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional consideran que en las empresas cotizadas, ¿vale?, el intangible ya representa más de un 60% del valor de la compañía. Y de esa parte intangible, pues evidentemente la marca, la reputación, tienen el peso más grande. Pero además influye en la percepción de nuestros inversores, de posibles socios, de nuestros colaboradores, de nuestros clientes y, como decía antes, de los diferentes grupos de interés. Y evidentemente afecta a los resultados y a la posición competitiva que tenemos en el mercado. ¿Por qué? Porque al final el reconocimiento de marca, nuestra reputación, que es cómo nos perciben, aquello que asocian a nuestra compañía, a nuestra organización, a nuestra marca, influye también en la toma de decisiones. Hace poco yo hablaba con una empresa que me comentaba, oye, nosotros no tenemos web porque realmente nosotros somos B2B y no vendemos a través de la web, ¿no? Y yo decía, no importa, es decir, aunque sea B2B, yo mañana como compañía, imagínense, necesito cambiar de contadores o necesito cambiar de abogados y me dicen, oye, coge tales abogados, Carmen Sánchez S.A., buenísimos. Por mucho que me lo recomienden, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Y seguramente lo primero que harían ustedes, buscarles en Google, ¿no? Y una empresa que no tiene web, que no tiene redes, que no aparece en ningún sitio, nos genera desconfianza, nos genera sospechas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que, si bien está sobre informado, y esto pues muchas veces da ese espacio a las fake news y a la desinformación, también otorga mucha transparencia, una comunicación bidireccional con el usuario y permite esa demanda por parte del usuario de compartir información, ¿no? Entonces, hoy en día los riesgos reputacionales y el posicionamiento estratégico se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los grandes directivos a nivel mundial, ¿no? Y va más allá de un riesgo operativo. Entonces, fíjense que si cogen la mayor parte de grandes corporaciones, la comunicación, o sea, ese departamento que maneja comunicación, reputación, sostenibilidad, depende directamente de presidencia, ¿no? Ya es un departamento que no depende de marketing, que no depende del departamento de ventas y comercial, que no depende directamente de presidencia, precisamente por este rol transversal. Entonces, en ese contexto, una de nuestras claves, como vamos a ver más adelante, es evidentemente generar confianza. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conectar con esos públicos de interés. Y conectar con los públicos de interés sin confianza es prácticamente imposible, ¿no? Yo creo que la confianza es la base de prácticamente cualquier relación, ¿no? Ustedes se imaginan una amistad, una relación de negocios, una relación de pareja, una relación familiar en la que no existe confianza, pues al final esto es lo mismo que los usuarios, que nuestros públicos de interés esperan de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, como os decía antes, si bien es cierto que estamos en un mundo sobreinformado, fíjense que se calcula que en los últimos 10 años hemos generado 175 veces más información que en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y esto implica que tenemos que manejar una cantidad de información, digamos, que nos desborda. Sin embargo, al mismo tiempo, este mundo sobreinformado también es un mundo mucho más transparente, más hiperconectado y mucho más exigente. Y antes todo eran cifras, no considerábamos que era necesario dar explicaciones. Hoy en día es que no tenemos esa opción de no darlas, ¿no? Y cuando hablamos de conectar, la comunicación es el rol absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque imagínense que una persona recibe
cada uno de ustedes en su día a día a través de la radio, la televisión, las pantallas, los carteles que ven desde el carro, Internet, las redes sociales, lo que les llega por WhatsApp, lo que ven al abrir Facebook, recibimos entre 3.000 y 3.500 impactos diarios. De esos 3.000 impactos diarios, realmente tenemos la capacidad de asimilar entre un 10 y un 15% como máximo. Eso implica que cuando yo como compañía quiero estar en ese 10 o 15%, entonces, ¿cómo lo voy a conseguir? Conectando con mi público. Si no conecto, me voy a ir a ese 90% de información que pasa completamente desapercibida. Y luego, evidentemente, está la parte de ser dueño de nuestro discurso, ¿no? A mí todavía hay empresas que me hablan de low profile, y de mantener ese bajo perfil y de ser discretos hasta que les salta una crisis, ¿no? Y cuando les salta una crisis, les salta un problema y se dan en el foco, se dan cuenta que están en mucha desventaja frente a empresas o frente a organizaciones, entidades que sí han construido la reputación. ¿Por qué? Porque construir reputación, en primer lugar, me permite construir un escudo. ¿No? Es decir, el punto de partida no es el desconocimiento. El punto de partida es una percepción que hemos construido desde una perspectiva positiva, pero además me permite ser dueño de mi discurso, ¿no? Me permite no reaccionar exclusivamente al discurso. Entonces, fíjense, hace no mucho discutía con un periodista sobre la objetividad, ¿no? Y creo que esta imagen eh, muestra claramente ese concepto de objetividad. Yo le decía que la objetividad al 100% es imposible y él me defendía que sí. Entonces yo le decía, no se trata de que no seamos objetivos, se trata de perspectivas. Y lo que yo veo desde la acera derecha de la calle es diferente a lo que tú ves desde la acera izquierda de la calle. Y ninguno de los dos estamos mintiendo y ninguno de los dos estamos siendo subjetivos, pero los dos perdemos desde nuestra posición detalles que marcan la diferencia, ¿no? Y por eso os ponía esta imagen. Y luego os voy a mostrar otra, para mí igual de importante. Entonces, os hablaba antes que la reputación genera valor para la compañía, ¿no? Y prometo que esta es la parte más densa de la charla, pero es importante ser conscientes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comunicación muy pocas veces somos capaces de ligarlo a negocio, cuando la realidad es que tiene un impacto directo en el negocio. Yo creo que todos somos conscientes o es incuestionable que tener talento es lo que nos marca, ¿no? El futuro de una compañía, tener el mejor talento, mantenerlo, fidelizarlo y crecer. Y sin embargo, fijaros que aquí un estudio de Ackerman, que es uno de los mayores headhunters del mundo, nos dice que el 53% de los candidatos se replantearía aceptar o no una oferta, es decir, optar a un empleo si encuentra opiniones negativas sobre esa empresa, ¿no? Entonces, fijaros la parte de la lealtad en empresas con mayor reputación, con más posicionamiento, vemos una mayor repetición de ventas, mayor participación de mercados y, como decía antes, pues la resiliencia en momentos de crisis, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta frase de Juego de Tronos, si hay fans de Juego de Tronos aquí, pero al final dice, ¿qué une a la gente? Entonces no es el oro, no son los ejércitos ni las banderas. Lo que une a la gente son las historias. Y a una historia nadie puede detenerla ni ningún enemigo vencerla. Y por eso os ponía aquí esta otra imagen, que es como la de la leona, ¿no? Fijaros que cuando, bueno, al compartir no me deja meter los efectos del PowerPoint, pero fijaros que esta fue una imagen que se viralizó del príncipe William de Inglaterra y fíjense pues que parecía que no le estaba haciendo una señal muy linda o muy correcta a los periodistas, ¿no? Y sin embargo, cuando otro periodista sacó la imagen de frente, pues cambió completamente la historia. Entonces, esto es un poco lo que decimos cuando uno es capaz de hacerse dueño de su discurso, de controlar la historia y los peligros que tiene cuando solo hay una versión y esa versión no es la nuestra, ¿no? Entonces aquí simplemente os ponía algunas cifras
que me parecen importantes para volver a este foco de negocio, ¿no? Y es cuánto cuesta una compañía con y sin marca, ¿no? Entonces, fijaros, Apple, la diferencia, ¿no? Es decir, de prácticamente $1 billón con B entre tener la marca y no tener la marca. O lo vemos también en Google o lo vemos en la propia Coca-Cola, que es una de las marcas más valiosas del mundo. Y de hecho, Coca-Cola es de las pocas compañías en las que su presidente mundial ha llegado de un departamento de marketing y de marca y no de departamentos financieros, administrativos, de ingeniería, como vemos en otras grandes empresas. Pero además pensad en, en en el valor que le otorgamos, ¿no? Como usuarios. Si yo os preguntase qué compañía vende más, si Toyota, Ford, Honda o Tesla, seguramente todos me diríais que Toyota vende más que Tesla. Sin embargo, Tesla es una compañía que vale más, que está mejor valorada en términos económicos y en términos de bolsa. Lo mismo me pasa con Alphabet, que es Google, frente a Microsoft o a Apple, o lo mismo me pasa con Amazon versus Walmart, Alibaba o eBay, ¿no? Estos son grandes ejemplos, ¿no? Porque creo que es fácil para todos identificarlos, pero lo podemos ver en prácticamente cualquier sector y cualquier tamaño de compañía, ¿no? Y yéndonos un poquito más a la parte de la marca, al final queremos estar en ese, como decía Philip Kotler, que es el padre del marketing, queremos estar en un lugar preciado en la mente de los consumidores, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que hay un porcentaje de decisión racional y hay un porcentaje de decisión emocional, ¿no? Que nos puede. Y a pesar de que a las personas nos gusta decir que somos seres racionales, la realidad es que somos seres mayormente emocionales, que tomamos decisiones con el estómago, que nos cuesta muchas veces y por eso tendencias políticas como el populismo o las políticas del miedo tienen tanto impacto en la población, ¿no? Porque tenemos tendencia a tomar decisiones con el estómago. Con las emociones, ¿no? Quiero decir con esto. Entonces, muchas veces elegimos una marca no porque sea la más barata, no porque sea la mejor en calidad, sino porque tenemos un enganche con esa marca, porque decidimos por esa marca, porque nos da otro tipo de valores añadidos, de reconocimiento, de posicionamiento, o porque es sostenible, o porque tiene determinadas prácticas con las que nos identificamos, ¿no? Y fijaros aquí más gráficamente pues el valor de una marca, ¿no? El coste de un café normal versus a un coste de Starbucks. Y esa es lo que marca la diferencia en un posicionamiento, que es que abandonamos la guerra de precios, abandonamos esa competencia de guerrilla para que nos valoren por algo que no está exclusivamente en el precio, ¿no? Y nos marca completamente y puede marcar prácticamente la trayectoria y el futuro de esa organización. Entonces, tenemos que, como os decía, inicié con esto, lo retomo, ¿cómo nos posicionamos? Nos posicionamos conectando con nuestros públicos. Y la base de la conexión es la empatía. Y para poder empatizar y generar esta confianza, ¿vale? Necesitamos comprender un mundo que además cambia a una velocidad loca, ¿no? Estamos en un momento de dinamismo absoluto en el que cada día salen tendencias, ideas, nuevas tecnologías, nuevas herramientas y tenemos que estar subidos en ese dinamismo. Entonces la sociedad está yendo por delante, la sociedad lidera una transformación. No olvidemos que las transformaciones, los cambios vienen de las personas, son las personas las que tienen la capacidad de generar movimiento, no las organizaciones. Y por lo tanto se genera una ola que hemos visto con el Me Too, que vimos con la iniciativa a favor del matrimonio igualitario de Facebook, que hemos visto con las nuevas generaciones. ¿A quién iba a decir que un adolescente iba a ser portada de Time por la portada, digamos, más perseguida
por las personas importantes, reconocidas, y que iba a acabar en manos de una teenager, de una adolescente a la que han detenido un montón de veces, ¿no? Entonces van cambiando las tendencias y cambia lo que la sociedad nos demanda, ¿no? Entonces necesitamos, ya no es tanto ese B2Me, ese B2B, sino ese B2Me, entender al usuario, conectar con el usuario, tratar al individuo como lo que es. Es decir, se van rompiendo los estereotipos, ¿vale? Se va rompiendo es que eres asiático, eres europeo o eres latino, se va acabando eres heterosexual, homosexual, bisexual o asexual, se va acabando eres blanco o eres negro o eres indígena. Lo que importa es el individuo y romper esos estereotipos, esos paradigmas, perdón, que van ligados a esos estereotipos. Tenemos que tener una voz de marca que al final refleje, ¿no?, nuestros propósitos, y tienen que ser unos propósitos consistentes, ¿no? Tenemos que mostrar, demostrar y sostener, ¿no? A veces usando anglicismos decimos tenemos que cambiar del storytelling al story doing, ¿no? Es decir, que nuestras acciones hablen por nosotros, y evidentemente esto implica e impacta directamente en la gestión de la reputación, porque lo que hacemos es en gran parte lo que somos y genera esa participación, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que todos ustedes, y volvemos a las tecnologías y a la inteligencia artificial, escuchan hablar del Big Data. El problema ahora mismo no es que no tengamos información, es que tenemos que ser capaces de saber utilizar esa información, ¿no? Y al final, esa marca, como os decía, esto os lo he contado, los propósitos que deben ser eh, coherentes y tienen que ser consistentes, ¿no? Al final, plantearme cuál es mi diferencial y qué hago aquí, ¿no? Imagínense cuando, y muchos estarán pensando, es que nos hablan ahora de propósito cuando nos han hablado de misión, visión, valores. Vamos añadiendo slides a un PowerPoint eterno, ya no me quedan paredes lindas que pintar en la oficina, ¿no? Entonces, plantéense, imagínense a un escalador de montaña. Entonces, ¿cuál es la misión de ese escalador? Escalar montañas. ¿Cuál es su visión? Su visión es, de aquí a 5 años voy a escalar los 3 picos más altos del mundo. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué? Ese por qué es nuestro diferencial. Un porqué que tiene que estar en nuestro ADN y en el que tenemos que creer, ¿no? Y que tiene que ser coherente. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada ser una empresa que dice, oye, yo soy súper sostenible, y resulta que dejan las luces encendidas del edificio porque se ve muy lindo toda la noche, o que no tienen una caneca, una papelera para reciclar papel en 8 plantas. O tenemos compañías que nos dicen, yo tengo una absoluta orientación y vocación de servicio al cliente, y resulta que no existe un departamento de atención al cliente, ¿no? Esto, que puede parecerles chiste, es la normalidad más absoluta. Entonces, ¿cuál es el problema? Y vuelvo a recordar lo que decía antes, estamos en una sociedad sobreinformada. Esto significa que a golpe de clic es tremendamente sencillo desmontar un discurso de una organización que no es consistente, que no es coherente, que no tiene base. Es decir, al final, cuando vendemos humo, tenemos que ser conscientes de que el humo se va. O sea, si ustedes se fuman un cigarrillo o encienden una cerilla o un fuego, ¿qué ocurre? Que el humo se va yendo, ¿no? Lo vemos al principio muy, muy de cerca y luego se va. Con un discurso que no es real, de acuerdo a lo que somos como compañía, nos pasa exactamente lo mismo. Y por eso el propósito es absolutamente fundamental. Os voy a poner bueno, voy un poco justa de tiempo, entonces no os voy a poner este vídeo, pero bueno, si lo queréis buscar, es una campaña que hizo Xbox con un control de videojuegos adaptado a cualquier persona y además adaptado a cualquier videoconsola también de la competencia, ¿no? Es cuando haces las cosas, además de marketing, con propósito y creyendo en lo que dices. Pero fijaros
que estas cifras que son importantes, ¿no? Estas son unas cifras de Forética que nos dicen que en un análisis que hicieron en el 22, un 44% de los consumidores que entrevistaron habían dejado de comprar un producto porque no consideraban el producto a la compañía responsables, ¿no? Sin embargo, en compañías que han incrementado unas prácticas coherentes y reales y tangibles y bien comunicadas, han incrementado más de un 6% la intención de compra y más de un 6% las recomendaciones, ¿no? Ese boca a boca que tanto nos ayuda prácticamente en todos los sectores. Y como hablábamos antes del talento y tenemos que hablar de la dificultad de retener y enganchar a la generación Z, ¿no? A los centennials, y después de ellos a los alfas, ser conscientes de que frente a una mejor oferta económica y esas grandes corporaciones que antes eran aspiracionales para los jóvenes, ahora ganan las compañías que no solo son socialmente responsables, sino que además tienen estructuras mucho más horizontales, mucho más flexibles y que permiten a los jóvenes la participación, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la sociedad hemos dejado una tendencia que hace unos años teníamos en el mundo corporativo y de las marcas, que era la perfección, ¿no? A un mundo que esa sobreinformación también hace que sea muy fácil desmontar también esa perfección. Entonces, no nos piden que seamos perfectos, pero sí nos piden que seamos honestos, que seamos transparentes y que seamos diligentes, porque al final el mundo empresarial no puede desentenderse de la realidad social, ¿no? Y de las necesidades que tiene el mundo en el que vivimos. Y además la sociedad lo exige, la sociedad es consciente de que el mundo empresarial tiene la capacidad de generar un impacto. Por lo tanto, en esa estrategia de posicionamiento, en esa estrategia, de reputación, el cómo estamos impactando en la sociedad cobra mucho peso, ¿no? Entonces, aquí básicamente os poníamos un pequeño resumen, ¿no? de lo que debe ser la buena comunicación, ¿no? Que al final impulsa, impregna, vincula e inspira. Y volvemos, os decía antes que muchas veces me hablan del low profile. Y todavía me encuentro empresarios que tienen unas acciones sociales maravillosas y las mantienen totalmente sin contar, porque dicen es que no quiero que parezca que yo hago esto para salir a medios o para presumir, no, yo lo hago porque creo en ello. Pero frente a esa humildad de no querer que te reconozcan por ello, está una pérdida de oportunidad, porque cuando empresarios o empresarias, cuando personas y empresas y organizaciones y entidades relevantes hacen acciones de impacto social, generan una corriente, generan mimetismo y animan a que otras organizaciones también lo hagan. Y eso repercute directamente en la sociedad, ¿no? Entonces, al final, las claves de la comunicación están en la escucha activa y el diálogo, porque, como os decía, necesitamos conectar y sin escucha activa, sin diálogo, no hay empatía y sin empatía no hay conexión, coherencia, consistencia y tangibilidad, porque es muy fácil desmontar un discurso que es humo y transparencia. Decía antes, el mundo no nos pide que seamos perfectos, pero sí nos pide transparencia y nos pide que nos importen las personas. Una estrategia de comunicación funciona cuando ponemos a las personas en el centro de todo lo que hacemos. Y como no podemos dejar de hablar de tecnología ni dejar que la tecnología nos consuma, os comparto este último vídeo que para este sí nos da tiempo. Ahora sí. Soy el prototipo de inteligencia artificial Gracias, Mili. ST-021, diseñado para crear historias. He estudiado los personajes y las frases más inolvidables. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Mi objetivo es crear historias que transmitan alegría, tristeza, miedo, deseo. Capaces de emocionar a cualquier persona, en cualquier lugar. Lamentablemente, no soy capaz de crear historias como estas. La inteligencia artificial podrá imitarnos, pero no podrá emocionarnos. Paramount Channel. Historias que te atrapan.
Excelente. Bueno, y con esto